Buenas tardes, yo soy la doctora Silvia Fonio, muchos ya me conocen, junto con la doctora Norma Kuzmani estamos coordinando el programa de control de infecciones de la provincia y como ya hemos dado varias capacitaciones durante el 2020 en relación al manejo, tratamiento y otros aspectos de bioseguridad y diagnóstico de la COVID-19, en esta oportunidad vamos a hacer una actualización sobre la temática a la luz de los nuevos datos científicos. ¿Qué es el SARS-CoV-2? Bueno, el SARS-CoV-2 es el virus. La enfermedad que produce se llama la COVID-19, es la enfermedad producida por este virus, pero en muchos artículos y en muchas presentaciones y mucha información los van a encontrar en forma indistinta. Acá se ve en una microscopía electrónica tomada de de la OMS, de una diapositiva de la OMS, donde se ven las partículas virales y en la segunda, en la número B, se ven las partículas del virus dentro de las células epiteliales, porque como todos los virus, se incorporan dentro de las células, ¿sí? De las células, en este caso de las células epiteliales de la vía respiratoria. Es un virus de RNA, de cadena positivo, es un virus envuelto. Eso es un tema muy importante porque al ser envuelto permite o es susceptible a la acción de los desinfectantes. Es grande, tiene las espículas que ya todos conocemos por toda la bibliografía, que son proteínas de su envoltura que le permiten la unión a receptores celulares que hay en distintos órganos de la economía, del cuerpo, que son los receptores celulares AC2 y que es lo responsable de las múltiples sintomatología y la múltiple afectación que produce este virus. Ya se sabe que es una enfermedad multisistémica, afecta muchos sistemas del organismo. En esta diapositiva mostramos la cronología inicial de la pandemia. Esta diapositiva la hemos mostrado en otras presentaciones, pero sin duda alguna tiene vigencia para saber cómo comenzó esta historia que todavía nos atraviesa. A finales de diciembre, China reporta los casos de una neumonía desconocida, neumonías graves, en la provincia de Wuhan, la ciudad de Wuhan, la provincia de Hubei. Luego en enero se identifica el virus. A fines de enero ya se reporta la primera transmisión fuera de China y concomitantemente la OMS declara el brote como una emergencia de salud pública. También en esa misma oportunidad se empieza con la nueva definición de casos sospechosos y que si ustedes han seguido un poco la historia, esa definición ha ido cambiando tanto a nivel mundial como nacional a lo largo de todos estos meses. El primer caso reportado en Argentina fue el 3 de marzo y el 11 de marzo es cuando la OMS declara esta entidad como una pandemia. Precedentemente a esto hubo historia de otros coronavirus que producieron brotes, epidemias, pero no a la magnitud de lo que está sucediendo en esta oportunidad. En el 2002 estuvo el coronavirus que produjo el síndrome respiratorio agudo grave, que fue el SARS-CoV-1 vendría a ser, y en el 2012 el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, que fue el MERS-CoV. ¿Qué es la COVID? Bueno, ya había mencionado que la COVID es la enfermedad que causa este virus en todo su espectro, un espectro cada vez más amplio, cada vez más conocido, pero aún sin definir completamente. Se conoce ya sus síntomas, su forma de presentación inicial, se conoce complicaciones y se está conociendo lo que se llama síndrome post-COVID, pero todavía en estudio, así que cada vez tenemos que actualizarnos y estar muy atentos a las novedades que salgan en relación a esta enfermedad. Bueno, cómo se transmite es muy importante que lo comprendamos para que podamos implementar medidas de evitar la transmisión. Todos estos conceptos siempre lo estamos repitiendo, que son dinámicos, que cada vez se adquiere nuevos conocimientos, se logra un entendimiento más de la
la fisiología del comportamiento en la transmisión de este virus. Así que lo que yo les vamos a mostrar ahora es cómo estamos en este momento y hacia dónde estamos yendo. La principal forma de transmisión es la transmisión directa desde una persona infectada a una persona sana, a través de las secreciones respiratorias. Recordemos que hay dos tipos de secreciones respiratorias, hasta ahora bien descritas, clásicas. Son las gotitas de fluye, que miden más de 5 a 10 micras, y que en la figura son las que caen, digamos, desde la persona que las está emitiendo, cercano a ellos, alrededor de 1 metro y medio, porque son pesadas y caen cercanas. Y después están los aerosoles, o núcleos de esas gotitas pequeños, menores de 5 micras de diámetro, que pueden transmitirse o pueden contener el virus y llevarlo un poco más allá de esa distancia en determinados procedimientos y ambientes. Esta es la principal forma de transmisión. Después existe una segunda forma de transmisión, que es la transmisión indirecta, que es a través del contacto con superficies contaminadas y fomites. Y recordemos por dónde ingresa el virus a nuestro organismo. Ingresa al huésped susceptible a través de los ojos, la nariz y la boca. Comentando un poco ya el cuadro clínico, las cosas que sí se conocen ya, sabemos que es una enfermedad multisistémica, porque lo he explicado ahí en la diapositiva donde mostré el virus, que al unirse a los receptores AC2 que están en toda la economía, produce síntomas en diversos organismos, en diversos sistemas de nuestro cuerpo. En la primera columna tienen los síntomas más reportados, que son los que van constituyendo un poco las definiciones de caso. Fiebre que no está siempre presente, que es una febrícula o puede no estarlo. De hecho, la definición de fiebre, o sea, el punto de corte que se toma es 37,5. Tos, fatiga, cansancio, disminución del apetito, la disnea, que es la falta de aire, las mialgias, que es uno de los síntomas recientemente más incorporados, dolor de garganta, odinofagia, congestión nasal, rinorrea, cefalea, los síntomas digestivos, diarrea, náuseas, vómitos, y dos síntomas que se incorporaron hace rato, anosmia y ageusia, que son bastante específicos, no presentes en todos los casos, por supuesto, pero muy patognomónicos, muy específicos. Y después considerar lo que pusimos en el recuadro verdecito, de que no todo el mundo tiene los síntomas clásicos. Acá yo he resaltado que las personas mayores o las personas con inmunosupresión, pero también una persona sin tener estas condiciones puede tener síntomas poco clásicos y tener síntomas atípicos. Obviamente que cuando hablamos de personas mayores o con algún tipo de inmunosupresor, esto es más frecuente. Y ahí tenemos que estar alerta a otros síntomas o signos como la fatiga, la reducción del grado de alerta o la reducción de la movilidad, la pérdida del apetito, el estado confusional, ¿sí? Y la ausencia de fiebre. Se ha visto mucho clínica sin fiebre, incluso en personas o jóvenes o inmunocompetentes. Y es una enfermedad que progresa en fases. Ese concepto también lo tenemos que tener muy muy claro. En esta diapositiva voy a mostrar alguna casuística de la distribución de estos síntomas, que fue reportada en una alerta epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud el 12 de agosto, pero a modo que nos sirva de guía para saber más o menos cómo se distribuyen en el cuadro clínico los pacientes. Obviamente que cada localidad o cada territorio tendrá su propia casuística, pero es bueno conocer lo que está reportado por lo menos a nivel Latinoamérica. De los casos reportados en este momento, ellos los categorizan como un 40% con síntomas leves, otro 40% con síntomas moderados, donde se incluye la neumonía, un 15% ya con un cuadro clínico grave, donde la neumonía es severa,
y un 5% con cuadros clínicos críticos donde hay sepsis, falla orgánica múltiple y cualquier otro tipo de complicaciones. Cabe mencionar, aunque sea brevemente, las complicaciones. Cuando hablamos de estas complicaciones, de ese porcentaje menor, pero son complicaciones graves, empezando por la neumonía grave que puede conducir a la insuficiencia respiratoria y hasta el síndrome de dificultad respiratorio agudo, la sepsis y el shock, el tromboembolismo porque es una enfermedad que da alteraciones de la coagulación, la falla orgánica múltiple, que significa la falla en distintos sistemas del organismo, a nivel cardiovascular, a nivel renal, hepático, etc. Compromisos neurológicos y cualquier otro tipo de complicación que se derive de lo que es la asistencia crítica del paciente grave, justamente, que puede ser secundarias a procedimientos invasivos o no invasivos. Y otro tema no menor y que tenemos que estar atentos y empezar a investigar y ver cómo vamos a ir abordando estas situaciones son las secuelas que aparecen sobre todo en los pacientes más graves, pero que se están conociendo. Ya se están mencionando las secuelas a nivel pulmonar en el paciente grave que ha podido sobrevivir y que ha tenido un compromiso pulmonar extenso, como fibrosis, las secuelas a nivel miocárdico, en sistema nervioso central, las secuelas psiquiátricas y psicológicas y un conjunto de alteraciones que se están aglomerando bajo el término de síndrome post-COVID. En esta diapositiva que he tomado de este gráfico de un webinar realizado por SADI, un webinar de pediatría y COVID-19, me parece muy oportuno entender que la historia natural de la enfermedad, qué es lo que se va conociendo. Todos tenemos que tener el concepto de que hay un periodo de incubación, que ese periodo de incubación está entre 2 y 11 días, que el promedio es en 5 y 6 días, que hay un periodo de transmisibilidad, de contagio, y que ese periodo de contagio empieza antes de la aparición de los síntomas, entre 2 y 3 días en el periodo presintomático, y que también se produce en personas que nunca desarrollan síntomas, y que hay un periodo sintomático que es lo que hemos estado mencionando previamente, que evoluciona por fases, y que a medida que nos vamos alejando del inicio de los síntomas, la transmisibilidad va disminuyendo porque la excreción viral está disminuyendo a nivel del tracto respiratorio superior. Entonces disminuye la transmisibilidad. Esto está estudiado, se sabe mejor en los casos leves y en los casos asintomáticos cuánto es el periodo de transmisibilidad, y es más prolongado en los casos moderados, graves, más complicados. Y en un momento de esta historia natural de la enfermedad, que se representa ahí por la última curvita, la curvita azul, comienza la formación de los anticuerpos. Esto hay que entenderlo, hay que comprenderlo para poder incluso tomar decisiones como ser de aislamiento, tomar decisiones de tratamiento, tomar decisiones de los métodos complementarios de diagnóstico de la enfermedad que uno va a implementar en cada momento en que se encuentre el paciente. La COVID-19 ya dijimos que evoluciona por fases. Un poco hemos querido representarlo en la diapositiva anterior y lo vengo diciendo en varias diapositivas, y esto es fundamental. Las fases de la enfermedad tienen impacto en la transmisión y por lo tanto en las medidas de prevención para evitar esa transmisión, en la valoración clínica de cada paciente, en los test diagnósticos que vamos a realizar al inicio, tanto para diagnosticar la enfermedad como para hacer la valoración clínica de un paciente y de su seguimiento, en las medidas de sostén, en los tratamientos actuales, en qué momento aplicar cada tipo de tratamiento de lo que se conoce, y en los criterios de alta clínicos, de alta de enfermedad, y en los criterios de alta de aislamiento, porque el alta del aislamiento significa el alta
de la no transmisibilidad, no sé si me comprenden. Es el alta de decir, bueno, este paciente ya con seguridad o con cierta seguridad no transmite la enfermedad. Entendiendo esto, tenemos cuáles son las conductas para los pacientes sospechosos o confirmados COVID-19 según su gravedad. Lo primero es ver cuál es la condición clínica inicial, ver si incluye en definición de caso, si es un caso sospechoso, si es un caso ya confirmado, los parámetros clínicos que acompañan a ese paciente, y esa evaluación inicial nos va a permitir categorizarlos en asintomáticos, leves, moderados o graves críticos, ya desde primera instancia, desde el momento de la presentación. Pero eso no significa que el paciente esté estático. Un paciente asintomático puede desarrollar síntomas después, un leve puede pasar a moderado, de moderado a grave, o sea que el concepto es que la valoración es permanente y un paciente puede cambiar de categoría de una a otra en cualquier momento, y hay que estar alerta. El profesional de la salud tiene que estar alerta y tiene que estar alerta el paciente también. Y esta categorización de los pacientes es lo que lleva a determinar conductas de lugar de aislamiento o de internación, si es un paciente que requiere una internación, en qué nivel de complejidad, si es un paciente que puede quedar en su domicilio, qué estudios complementarios hacer fuera de los estudios de diagnóstico de COVID en relación al laboratorio, diagnóstico por imágenes, y qué tratamiento y qué pautas de seguimiento deben tener esos pacientes. Les recordamos que están disponibles las guías provinciales orientadoras, que son recomendaciones para el manejo, tratamiento y seguimiento de los pacientes con COVID-19. Una primera versión que se la realizó en un grupo multidisciplinario por allá del mes de septiembre del 2020, y ahora en enero del 2021 hemos trabajado desde enero hasta ahora, hasta febrero, hemos estado trabajando en la actualización con la incorporación de las nuevas herramientas terapéuticas en el marco también de la experiencia que se ha ido adquiriendo en el manejo de oxigenoterapia, ventilación no invasiva, cánulas de alto flujo. Todas estas guías han estado confeccionadas y revisadas por un grupo multidisciplinario de profesionales de la salud, incluidos médicos, kinesiólogos, médicos de distintas especialidades, que han ido dando su aporte para tener una guía más actualizada y con la evidencia que hay actualmente disponible. Estas guías provinciales que estamos haciendo mención, que se han actualizado, en esta oportunidad cuentan con varios capítulos. Un capítulo con generalidades, donde está el cuadro clínico, la fisiopatogenia, los grupos de riesgo, scores, las definiciones de enfermedad crítica, la evaluación cardiovascular, la evaluación de los métodos complementarios. Un capítulo de tratamiento farmacológico, donde se han incluido algunas novedades.
¿sí? Y otros capítulos de hemostasia, trombosis, el tratamiento antimicrobiano, oxigenoterapia y modalidades ventilatorias no invasivas, la ventilación invasiva, el decúbito prono, consideraciones en obstetricia, en pediatría y neonatología y la bibliografía que los respalda. Hasta el momento, las guías continúan con este sistema de categorización del cuadro clínico de los pacientes y de acuerdo justamente a la presentación clínica y los factores de riesgo que lo acompañan. En asintomáticos, sintomáticos leves que no tienen neumonía y son pacientes sin factores de riesgo, los sintomáticos leves que no tienen neumonía pero tienen factores de riesgo, los pacientes con neumonía leve y luego los pacientes con neumonía moderada o grave o cuadro clínico moderado o grave y el paciente crítico. Esto es una forma de categorización para orientar las medidas iniciales que hay que tomar en cada caso y los tratamientos disponibles que se pueden ofrecer, que se pueden emplear y los lugares de internación de cada uno de ellos. Como mencionamos en la diapositiva anterior, el cuadro clínico de presentación del paciente hay que sumarle o hay que evaluarlo en el contexto de que si este paciente o no pertenece a los distintos grupos de riesgo que ya están bastante conocidos por todos y qué edad tiene el paciente. Sabemos que hay situaciones en que el riesgo de desarrollar una enfermedad más grave está presente, está aumentado. Y esos son los pacientes con edad igual o mayor de 60 años, aquellos que cualquier edad pero que tengan comorbilidades, ya sea diabetes, hipertensión, obesidad u otro tipo de comorbilidades y las situaciones de inmunocompromiso. Es decir, que al momento de valorar al paciente, además del cuadro clínico, la forma de presentación, los parámetros vitales, el examen físico, hay que categorizarlo dentro de los grupos de riesgo porque nos van a ir indicando cuáles son las conductas a tener en cuenta en cuanto a los estudios complementarios a solicitar y a la internación y a las pautas de tratamiento. Tenemos que también tener en cuenta de que un paciente puede concurrir a una consulta y no conocer su situación de riesgo o pasar desapercibida, por lo cual hay que indagarlo. Puede haber un paciente que sea un hipertenso no conocido hasta ese momento, o un diabético no conocido, o no esté bien tratado su comorbilidad. Esta diapositiva no es para explicarla completamente, pero sí para que tengan un listado de todas esas comorbilidades que actualmente están incorporadas dentro de los grupos de riesgo. Quiero destacar la obesidad. La obesidad es una comorbilidad que en esta enfermedad está tomando un rol muy preponderante. Tengámoslo muy en cuenta. Y en el segundo cuadrito están situaciones de inmunocompromiso, que son un montón. Entonces esas cosas hay que preguntarle a los pacientes y pesquisarlas. Estar muy atento a esto, como dijimos en la diapositiva anterior. Otro punto fundamental es conocer e indicar tempranamente las pautas de alarma. ¿Y quiénes tienen que conocer las pautas de alarma? Por supuesto que los profesionales de la salud, pero las pautas de alarma las tienen que conocer los mismos pacientes para que un paciente que esté en domicilio pueda concurrir, consultar nuevamente, estar alerta, los familiares. Es muy importante difundir esas pautas de alarma. Y hay signos clásicos de deterioro clínico que en general los conocemos, pero ya son justamente de deterioro clínico. Lo que yo quiero transmitir, si bien hay que conocerlos y saberlos, y de esto no hay que demorar ni un minuto porque estas son las situaciones de rojo, de urgencia, hay que anticiparse. Hay que tratar de ir conociendo, desarrollando la experiencia en esta enfermedad y siendo muy exquisito, y las pautas de alarma ir un poco antes. Obviamente que como deterioro clínico, cualquier señal de dificultad respiratoria, progresión de la disnea, quiero alertar que muchos pacientes no sienten la disnea, no la refieren,
es lo que se está llamando hipoxemia o hipoxia feliz. El paciente empieza a desaturar, se pone taquicárdico, incluso con aumento de la frecuencia respiratoria, sin percibir la sensación de disnea, así que hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso determinar los signos o en forma objetiva, los parámetros vitales objetivos, es de mucho más valor. La saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la taquipnea. El aumento de la debilidad o la postración, la incapacidad para levantarse, los mareos, alteración del estado de conciencia. Estos son signos de deterioro clínico, pero son signos no tempranos. Vuelvo a repetir y me parece que es un concepto fundamental que todo el personal de salud tenga la idea de anticiparse a estas situaciones. Bueno, con relación a los estudios complementarios, es importante saber que estos acompañan la evaluación clínica y muchos de ellos ayudan a tomar decisiones de internación o de seguimiento domiciliario, además de pronóstico, y hay algunos de ellos que hay que ir repitiéndolos en el seguimiento. En estudios complementarios vamos a hablar en otras presentaciones que van a complementar esta introducción, de estudios por imágenes, ya sea radiografías, tomografía de tórax, tomografía de alta resolución, ecografía pulmonar, un laboratorio de rutina, un laboratorio ampliado en los pacientes moderados, graves y críticos, otros estudios complementarios microbiológicos y la evaluación cardiovascular, siempre acompañando a la evaluación clínica y cuando corresponda de acuerdo a los factores de riesgo. Bueno, hasta este punto hemos llegado con esta primera presentación. Quiero agradecerles por haber mantenido su atención y espero que les sea de utilidad y que les aporte valor en su práctica diaria. Muchas gracias.